Buenas tardes, bienvenidos a esta clase del Bhagavad Gita, tal como es. Antes de empezar vamos a cantar un poquito, ¿sí? Eh, si alguien quiere puede repetir, acompañar. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalavam Girivaradari Gopi Janavalavam Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva. Bueno, entonces vamos a continuar este sábado con el estudio sistemático del Bhagavad Gita que empezamos ya hace casi 2 meses. Y esta semana vamos a trabajar la sección que va del capítulo 3, que va desde el verso 3 hasta el verso 9 del capítulo 3. El nombre que se le da a esa sección es Nishkama Karma Yoga, y vamos a explicar después qué significa ese término. Entonces, bueno, antes de empezar voy a recitar algunas oraciones más. Una primero es para reverenciar a Krishna, que lo reconocemos como fuente de este conocimiento. Entonces, si alguien conoce este mantra, puede repetir también. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Y ahora voy a también recitar una oración que es referencia a los maestros espirituales, específicamente a Prabhupada, el maestro espiritual. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Dhammantari Swami Niti Namine Namaste Daria Daraya Shikshakti Darse Prabhupada Varavaya Gaura Prema Lavyate. Okay. Bueno, entonces me había conectado más temprano y me confundí el horario.
No sé si alguien se llegó a conectar. Entré unos minutos y cerré la publicación, disculpen. El horario correcto era 5:30 y me conecté a las 5. Así que, bueno, ahora sí estamos en horario. Eh, bueno, entonces como les dije, vamos a estar hablando hoy un poco acerca de esta sección que va de los versos 3 al 9 del capítulo 3 del Bhagavad Gita. ¿Sí? Un poco la idea de lo que vamos a hablar hoy es un poco entender esa sección de versos, son 7 versos. Después también vamos a hablar dentro de la comprensión de esa sección algunos conceptos importantes, especialmente conceptos que tienen que ver con diferentes términos de diferentes caminos de yoga, que está Jnana Yoga, Karma Yoga, Nishkama Karma Yoga y Bhakti Yoga. Entonces vamos a tratar de explicar también esos conceptos. Eso con relación un poco a la sección de versos. Y también vamos a intentar a profundizar un poco en 3 puntos de los significados de Prabhupada. ¿Sí? Uno tiene que ver con la relación entre religión y filosofía. Después también vamos a hablar un poco acerca de la importancia de la sinceridad, que es otro tema que trae Prabhupada en uno de los versos. Y el último punto es acerca de nuestros deberes o responsabilidades como un vehículo para el progreso espiritual. Entonces, para empezar, vamos a intentar entender un poco esta sección del Bhagavad Gita. ¿Sí? En el capítulo 2, Krishna le había pedido a Arjuna que luche. Y al mismo tiempo hubo varios versos en los cuales Krishna le pidió a Arjuna que cultive inteligencia o conocimiento y habló un poco de lo que es jnana y también buddhi. Jnana, cultivo de conocimiento, buddhi se puede traducir como inteligencia. Y Arjuna, por un poco también la cultura en la cual estaba inserido, entendía el concepto de jnana, que puede ser traducido como conocimiento, lo asociaba a renuncia. ¿Sí? Eso es, o sea, es una característica un poco como dije, de la cultura en la cual él se encontraba, en la cual era como bastante preeminente un proceso de purificación y de realización espiritual a través de la renuncia. Hasta el día de hoy en realidad eso se ve muy presente en India, eh, de personas que se alejan de las responsabilidades materiales y adoptan una vida de ascetismo, de renuncia. Y, por ejemplo, uno visita así ciudades en India y ve personas que van, por ejemplo, que en general mendigan porque viven con lo mínimo, apenas de lo que le den. Si les dan algo de alimento, comen eso. Si les dan algo de dinero, comen o sea, compran comida y viven con lo mínimo indispensable. En general no tienen una casa. Se arman pequeños lugares como si fueran ermitas, en pequeños lugares para vivir y llevan así como una vida bien ascética. Eh, entonces eso es algo que desde la época de Arjuna, cuando él estaba hablando con Krishna, ya estaba presente, esa idea de personas así trascendentalistas que adoptaban ese camino de renuncia. Y esa práctica de desapego, renuncia, estaba conectada con un proceso de yoga llamado Jnana Yoga. ¿Sí? Ese proceso es un proceso que propone el cultivo de conocimiento y especialmente el uso de nuestra capacidad racional para ir distinguiendo aquello que es eh, real de lo que es ilusorio dentro de este mundo. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, distinguir lo que es eterno de lo que es temporario. Y ahí uno empieza a diferenciar que la materia es temporaria eh, y que está destinada a perecer y que, por otro lado, se encuentra el espíritu, el alma, por ejemplo, dentro del cuerpo, que es eterno
y que tiene características diferentes que el cuerpo. ¿Sí? Entonces un poco el proceso de Jnana Yoga, que es uno de los primeros términos importantes así que debemos entender dentro de esta sección, eh, es lo que propone ese camino de Jnana. Poder distinguir lo que es materia de espíritu, ¿no? Poder distinguir lo que es temporario de lo que es eterno, y a través de ese análisis minucioso, ¿no? Poder llegar entonces a una conclusión espiritual y a un avance espiritual. ¿Sí? Pero ese proceso de Jnana Yoga tradicionalmente estaba, y sí, hasta el día de hoy está, asociado también a una práctica de renuncia. Porque si una persona se está dedicando a ese cultivo de conocimiento, eh, se recomienda dentro de ese proceso alejarse de todo y eh, poder concentrarse así únicamente en esa actividad. ¿Sí? Entonces, en la cabeza de Arjuna, cuando Krishna le dice, tenés que cultivar inteligencia, conocimiento, jnana, Arjuna inmediatamente dice, claro, eso es, me tengo que alejar de todo y tengo que practicar renuncia, porque era lo que tradicionalmente estaba asociada con ese proceso. Pero Krishna también le está pidiendo que luche. Entonces ahí es la confusión de Arjuna, que él dice, pero ¿cómo? O sea, en mi cabeza una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿No? Él dice, ¿cómo puede ser que me estés pidiendo que me ocupe con inteligencia, ¿no? eh, y al mismo tiempo que me ocupe en actividad? O sea, para él eran dos caminos diferentes, dos caminos separados. Un camino que era actuar y ocuparse dentro de ese mundo, y otro camino, el camino de cultivo de conocimiento, que requería renuncia y alejarse de las actividades de este mundo. Eh, entonces esa es la duda que surge en Arjuna a partir del capítulo 2, que la presenta en los primeros dos versos de este capítulo 3, y el capítulo 3, que a partir del verso 3, Krishna le empieza a responder. ¿Sí? Entonces Arjuna presenta ese dilema que tiene, no entiendo cómo estas dos cosas pueden ir juntas. Y entonces Krishna va a empezar a explicar eso a partir del verso 3, y nosotros vamos a ver el comienzo de la respuesta de Krishna a esa pregunta de Arjuna, que va hasta el verso 9. ¿Sí? De forma resumida, lo que Krishna le responde es, primero le dice que karma y jnana, o sea el proceso de cultivo de conocimiento, jnana yoga, que ya explicamos, y lo que se llama karma yoga, que es un camino de yoga a través de karma, de la acción. ¿Sí? O sea, en lugar de alejarse de las actividades, implica ocuparse. ¿En qué tipo de actividades? Cumpliendo los deberes, cumpliendo las responsabilidades, siguiendo las actividades que hay que seguir dentro de este mundo, también como un camino de yoga. Entonces, Krishna dice en el verso 3 que están esos dos caminos, está karma yoga y está jnana yoga. Después también, en dos versos dentro de esta sección, que son los versos 4 y 6, le da algunas advertencias a Arjuna con relación al camino de Jnana Yoga. Se dice, puede haber algunos peligros, por así decirlo, en este camino de Jnana, de renuncia. Y también en los versos 5 y 8 le va a hablar de la necesidad de actuar, de ocuparse en los deberes, de ocuparse en Karma Yoga. Después el verso 7 menciona el proceso de Nishkama Karma Yoga, que ahora en unos minutos voy a explicar. Y finalmente en el verso 9, que es el último verso de esta sección, eh, Krishna va a explicar el proceso de Bhakti Yoga. Entonces voy leyendo un poco estos versos, ¿sí? De los versos 3 al 9. Como dije, el verso 3, Krishna va a mencionar que están estos dos procesos, Karma Yoga y Jnana Yoga. Y el verso 3 dice, la Suprema Personalidad de Dios dijo, oh Inmaculado Arjuna, ya he explicado que hay dos clases de hombres que tratan de comprender el ser. Algunos se inclinan a entenderlo mediante la comprensión filosófica empírica y otros se inclinan a entenderlo mediante el servicio devocional. ¿Sí? Entonces, acá está diciendo que hay dos caminos y hay dos procesos. ¿Sí? Esos dos más o menos ya los expliqué muy brevemente. Estamos así un poco introduciendo a estos temas que en realidad ya fueron presentados en el capítulo 2. Tal vez quien estuvo acompañando recuerde que hubo toda una sección dentro del capítulo 2 que hablaba de Jnana Yoga.
y otra sección que hablaba de karma yoga. Y Krishna está diciendo acá, bueno, hay dos clases de hombres que tratan de comprender el ser a través de estos dos caminos. ¿Sí? Ahora, hay dos versos en esta sección que dije que eran esas advertencias al camino de Jnana. Entonces son el verso 4 y el 6, que los voy a leer. El verso 4 dice, uno no puede liberarse de la reacción por el simple hecho de abstenerse de trabajar, ni puede uno lograr la perfección únicamente por medio de la renunciación. O sea, le está diciendo, por más que te alejes de las actividades, incluso así puede ser que estés generando reacciones, karma, ¿sí? Lo que se llama karma como una ley de acción y reacción. Todo lo que hacemos viene algo después como resultado, ¿sí? Entonces, si la idea es poder de alguna forma avanzar espiritualmente y liberarnos de todas las ataduras de este mundo material, y eso es un poco lo que el proceso de Jnana Yoga fomenta, lo que Krishna está advirtiendo es diciendo, incluso aunque alguien se aleje de las actividades, se abandone todo, se vaya al medio de una ermita y esté así viviendo como una seta, incluso así puede ser que esté recibiendo reacciones por lo que esté haciendo. O sea, no es que va a estar libre del karma por irse y alejarse por medio de la renuncia. Y también dice que no es que únicamente se va a alcanzar la perfección a través de ese proceso de renunciación. Y el verso 6, que también habla de otra advertencia, dice, aquel que restringe los sentidos de la acción, pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos, sin duda que se engaña a sí mismo y se lo conoce como un farsante. Entonces acá hay un término sánscrito, que la traducción es farsante, que en sánscrito es mityachara, ¿no? Y está advirtiendo que si alguien se aleja de todo y hace eso, se va, por ejemplo, a un lugar alejado, renuncia a todas las cosas materiales, vive apenas con lo mínimo indispensable se dedica así supuestamente únicamente cultivo espiritual, hay un riesgo de que si internamente no está completamente desapegado de ese em, de las cosas del mundo, de los placeres, de los deseos, incluso por dentro todavía tiene deseos, eh, puede acabar siendo simplemente lo que ella dice como un farsante, alguien que de alguna forma externamente se muestra como muy desapegado, pero internamente todavía está muy apegado a las cosas. Entonces le dice, hay otro riesgo, y es ese, es que o sea, que incluso alejándose todo externamente, internamente siga apegado a las cosas y por lo tanto o sea, no tiene sentido esa renunciación externa, ¿sí? Entonces esas serían las advertencias de Krishna con relación al proceso de Jnana. No significa necesariamente que está libre de reacciones, no significa que va a alcanzar la perfección por hacer eso, y inclusive puede estar haciendo eso externamente e internamente estará pegado y por lo tanto no le va a servir de nada. Esos fueron los versos 4 y 6. Y después, como dije, en dos versos de esta sección va entonces a hablar de la necesidad de ocuparse en karma yoga, en un proceso de yoga, en un camino de yoga que implique acción y actividades dentro de este mundo siguiendo los deberes prescritos, que son los versos 5 y 8. El verso 5 dice, todo el mundo está forzado a actuar irremediablemente conforme a las cualidades que ha adquirido de las modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, nadie puede dejar de hacer algo, ni siquiera por un momento. Entonces Krishna dice, en realidad no es que podemos dejar de actuar, no podemos dejar de hacer las cosas. O sea, tenemos como tenemos la energía material nos lleva a tener que actuar. O sea, estamos dentro de esta materia, estamos dentro de un cuerpo y vamos a tener que actuar, nos vamos a tener que ocupar en actividades, ¿sí? Y el verso 8 dice, desempeña tu deber prescripto, pues hacerlo es mejor que no trabajar. Sin trabajar uno no puede ni siquiera mantener el cuerpo físico. O sea, eh, no podemos no trabajar. O sea, no podemos creer que podemos huir del trabajo y simplemente dedicarnos así a, a vivir de la nada, porque Krishna dice, inclusive para mantener el cuerpo físico es necesario trabajar. Entonces, de alguna forma entendemos en estos, así hasta acá, por lo menos
tenemos un vislumbre de que Krishna no le está recomendando a Arjuna que se ocupe en ese proceso de jnana como camino de renunciación, ¿sí? Eh, le está pidiendo que sí se ocupe en sus actividades, o sea, en pelear. Entonces, así como también el capítulo 2 estuvo ya diciéndole de varias maneras, Arjuna, tenés que luchar, ahora le está diciendo, no te escapes del trabajo y lucha, ¿no? Pero va a presentar un concepto que también ya lo presentó en el capítulo 2, que es un resumen de todo lo que va a hablar después, entonces acá vuelves a explicar ese concepto, que de alguna forma combina el trabajo con elementos que se podrían considerar que serían de jnana, ¿sí? Que es con conocimiento y con desapego. O sea, es posible trabajar, ¿sí? También desapegado, o sea, no necesariamente el desapego significa alejarse de todo, ¿sí? Y es posible aplicar jnana, conocimiento, en el trabajo también. Ese término que va a ser, que Krishna va a hablar acá, es el que habla en el verso 7 y dice, en cambio, la persona sincera que trata de controlar con la mente los sentidos activos y comienza el karma yoga con conciencia de Krishna sin apego es muy superior. Entonces acá Krishna presenta lo que se llama Nishkama Karma Yoga, ¿sí? Entonces, Karma Yoga, ya explicamos que es el yoga, ese proceso o ese camino de autorrealización, de conocimiento espiritual, a través de karma, del trabajo, de la acción, de seguir los deberes, pero no hacerlo de cualquier manera, sino con nishkama. Kama significa deseos y o deseos, en realidad kama no es apenas deseos, como deseos egoístas o deseos como de disfrute egoísta o personal. Y nish significa sin, entonces sería sin deseos o sin egoísmo, ¿no? Entonces es un camino de karma yoga, de ocuparnos en el trabajo, pero con desapego, ¿sí? Entonces esto es, de alguna forma, un argumento que Krishna le está presentando a Arjuna, con el cual Arjuna no tendría que poder después decir, no, bueno, yo no me quiero ocupar, enredar en el mundo, yo quiero actuar desapegadamente, ¿no? Me quiero desapegar. Entonces Krishna de esa manera le dice, vos te podés desapegar perfectamente, y ahora también vamos a explicar un poco qué tipo de desapego significa eso, pero podés actuar en este mundo sin apego. Y eso te va a llevar a poder avanzar espiritualmente. Entonces ese sería como un primer paso, Nishkama Karma Yoga. Y después en el verso 9, cerrando esta sección, Krishna explica como si fuera un elemento más o profundiza en un elemento más dentro de esa acción, que es bhakti, o agregar también devoción en el trabajo, o sea, ocuparnos en los deberes o las actividades de este mundo, con desapego, con conocimiento, pero también con devoción y de alguna forma con amor por el Supremo. Entonces el verso 9 dice, el trabajo que se hace como un sacrificio en honor de Vishnu debe realizarse, pues de lo contrario, el trabajo lo ata uno a este mundo material. Así que, oh hijo de Kunti, desempeña tus deberes prescritos para la satisfacción de él, y de este modo siempre permanecerás libre del cautiverio. Entonces acá agrega este elemento nuevo que también, así, nuevo dentro de este capítulo, porque de nuevo, todo lo que va a ser presentado a partir de ahora, de alguna forma, Krishna ya lo presentó de forma resumida en el capítulo 2, pero por lo menos dentro de este capítulo, está agregando también actuar para la satisfacción de Krishna o de Dios, ¿no? Entonces, eh, ese trabajo, Karma Yoga, puede ser realizado con Nishkama, desapego, sin deseo de disfrute o sin deseos egoístas, y realizado con el objetivo de satisfacer al Supremo, al Señor Supremo. Entonces, un poco en resumen, lo que habla esta sección de versos, del verso 3 hasta el verso 9. Y es también la respuesta de Krishna al dilema de Arjuna, ¿sí? Entonces si Arjuna decía, ¿cómo puede ser que vos me pidas
trabajar con inteligencia, o sea, que utilice mi inteligencia, que para él eso significaba alejarse de todo, y al mismo tiempo me pidas para luchar. Entonces acá de alguna forma Krishna sintetiza eso y dice, no, sí, ocupate, pero no lo hagas de cualquier manera, hacelo en nishkama, ¿sí? Con desapego, sin deseo de disfrute egoísta, y hacelo con bhakti también. Hacelo para la satisfacción de Dios. ¿Sí? Ahora, hay también algunos puntos de los significados de Prabhupada dentro de esta sección que son bien interesantes. Entonces, como mencioné al principio, vamos a hablar de tres. Uno es sobre la relación entre religión y filosofía, el otro sobre la importancia de la sinceridad, y el otro también es sobre los deberes o las responsabilidades como vehículo para el progreso espiritual. ¿Sí? Entonces, el verso 3 voy a leer, Prabhupada comenta. Dice que los dos yogas, Jnana Yoga y Karma Yoga, dice, son interdependientes. O sea, en realidad esos dos yogas son como partes de un mismo camino, los dos son partes del yoga, un camino de autorrealización, de autoconocimiento, de avance espiritual. Eh, entonces se complementan uno con otro. Y dice que son como la religión y la filosofía. Entonces Prabhupada dice, la religión sin filosofía es sentimentalismo o a veces fanatismo, mientras que la filosofía sin religión es especulación mental. Entonces acá hay un concepto así bien importante que Prabhupada está colocando sobre esa necesidad de cultivar los dos, tanto religión como filosofía. ¿Sí? Entonces cuando por ejemplo dice que filosofía sin religión, Prabhupada dice es especulación mental. Se refiere a que si simplemente nos ocupamos en filosofía, pero no agregamos a eso también un cultivo espiritual o objetivo espiritual, vamos a quedar únicamente en el plano mental, ¿sí? De las actividades, pero nos vamos a estar perdiendo de profundizar en un aspecto de la vida que es esencial, que es la espiritualidad. Entonces vamos a estar simplemente en un plano material, analizando las actividades o las cuestiones o los valores o las diferentes cuestiones materiales, perdiéndonos del aspecto espiritual también que está presente en la vida. Entonces, de alguna forma, Prabhupada dice, no, no sirve, tiene que estar junto también, tenemos que incluir también religión o cultivo espiritual a la filosofía y no ocuparnos en la filosofía o en el estudio filosófico sin incluir la espiritualidad. Pero por otro lado también hace un llamado de atención para aquellos que sí se ocupan en un proceso espiritual, en un camino espiritual, en una religión, pero no lo hacen con una profundidad filosófica. Entonces dice que eso puede llevar al sentimentalismo o al fanatismo. Entonces, eh, ejemplos de fanatismo, creo que eh, lamentablemente es fácil por ahí pensarlos. Eh, Vemos, o sea, cómo por ahí en nombre de la religión se han hecho actividades así terribles en la historia de la humanidad y hasta hoy en día por ahí sigue sucediendo. Eh, Podemos ver, no sé, puede pasar que un practicante religioso termine siendo rudo o termine siendo así, poco cuidadoso con otros en nombre de la religión, ¿no? Porque se viste de toda esa cuestión de religiosidad extrema y, y termina siendo o discriminando o tratando mal a otros, ¿no? Entonces todo eso, lo que Prabhupada dice es que de alguna forma está faltando también el cultivo filosófico atrás, o sea, toda la base filosófica de conocimiento que nos hace entender con profundidad la religión y no quedarnos en un aspecto superficial. ¿Sí? O caer, Prabhupada dice también, habla del sentimentalismo, ¿no? O sea, quedarnos simplemente en una cuestión sentimental y creer que está todo bien y, no sé, pensar, bueno, porque somos todos hermanos y dentro de esta religión todos nos amamos, una cuestión medio así, y de repente sucede una situación en la cual alguien actúa de una manera que no me gusta y digo, ahora me frustré, me alejo de esta religión porque las personas que están practicando no saben, no son realmente espiritualistas, ¿no? Entonces, de alguna forma,
también es una situación en la cual si no profundizamos en el cultivo de filosofía o de estudio filosófico, en el conocimiento dentro de una religión, podemos quedar también en ese aspecto más superficial y fácilmente podemos frustrarnos o desanimarnos dentro de ese camino. Entonces por eso Prabhupada dice que las dos son interdependientes y es necesario las dos, tanto religión como filosofía. Eh, Después, otro punto que Prabhupada trae es la importancia de la sinceridad. ¿Sí? En realidad, Krishna también habla de, de una persona sincera, de la importancia de una persona sincera en el verso 7, y Prabhupada lo comenta en su significado. Eh, pero hay dos versos que hablan de esta cuestión, ¿no? El contraste, Krishna hace un contraste entre el Mityachara, que es traducido como farsante, en el verso 6, y después Krishna habla de una persona sincera en el verso 7. Entonces los versos ya los leímos, los leo de vuelta para recordar un poco. El verso 6 dice, aquel que restringe los sentidos de la acción, pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos, sin duda que se engaña a sí mismo y se lo conoce como un farsante. Y el verso 7 dice, en cambio, la persona sincera que trata de controlar la mente, los sentidos activos y comienza el karma yoga con conciencia de Krishna, sin apego, es muy superior. Entonces estos versos, bueno, y Prabhupada en el verso 7, él habla acerca de la importancia de la sinceridad. Dice, voy a leer un pedacito acá del significado. Dice, para lograr la autorrealización, uno puede llevar una vida controlada, tal como se prescribe en los yastras, continuar desempeñando su ocupación sin apego y de ese modo progresar. Y dice, una persona sincera que siga ese método está muchísimo mejor situada que el farsante que hace alarde de espiritualismo para engañar al público inocente. Un barrendero de la calle que sea sincero es muchísimo mejor que el meditador charlatán que solo medita para ganarse la vida. ¿Sí? Entonces, Prabhupada está trayendo acá esta cuestión de la importancia de la sinceridad y también de que la conciencia de Krishna no es algo externo. O sea, no es que o el avance espiritual es algo externo. No es que por la ocupación externa de la persona vamos a poder saber si alguien es muy avanzado espiritualmente o no. Hay una historia sobre ese, así que de alguna forma ilustra eso, que habla de la historia de un brahmana y un zapatero. Brahmana es dentro de la cultura de India, son los sacerdotes o, o personas que están así, se ocupan de forma íntegra en las actividades dentro de un templo, actividades de adoración, actividades de oración. O sea, su vida prácticamente transcurre dentro o sea, sus responsabilidades son eh, exclusivamente dentro del sacerdocio en el templo. ¿Sí? Entonces pasaba Narada, o sea, la historia cuenta que Narada Muni, que es un gran santo que es mencionado en varias escrituras de la India, estaba pasando y se cruzó en el camino con el brahmana, con este sacerdote, y le dijo, estoy yendo a ver a mi Señor Supremo en el cielo espiritual, ¿no? En Vaikunta, dice. Y el Brahma le dice, bueno, cuando lo veas, pregúntale cuánto tiempo me queda a mí para poder también liberarme de este mundo material. Y Narada le dice, bueno, sí, pregunto. Y siguió andando Narada y se encontró con un zapatero. Y entonces el zapatero lo saluda y le dice, estoy yendo a ver a mi Señor Supremo o al Señor Supremo en el cielo espiritual. Y el zapatero le dice, ah, bueno, cuando lo veas, pregúntale cuánto tiempo me queda a mí también en este mundo. Entonces Nara dice, bueno. Y cuando llega, se encuentra con Dios, con Krishna, y le dice, bueno, me crucé en el camino con dos personas que me pidieron que te pregunte cuánto tiempo les queda en este mundo. Uno fue el brahmana y otro el zapatero. Y, y entonces Dios le dice, bueno, al brahmana le quedan muchas, muchas vidas todavía. Y el zapatero le puede decir que se quede tranquilo, que está la última vida que va a estar en este mundo material. Entonces Narada Muni se sorprende y él le dice, pero ¿cómo puede ser eso? O sea, porque se entiende que el brahmana estaba todo el día ocupado en actividades de adoración, actividades espirituales, de rezos,
Y el zapatero era simplemente un zapatero, estaba todo el día trabajando, arreglando zapatos. Entonces, Krishna le dice, bueno, cuando te encuentres de vuelta con ellos vas a entenderlo. Bueno, le dice, bueno, cuando te encuentres con ellos, eh, eh, y para entenderlo, con tales que cuando me viste, yo estaba pasando un elefante por la cabeza de una aguja. Entonces Nala le dice, bueno, entonces cuando vuelve se encuentra con el brahmana y le dice, bueno, el brahmana le dice, le preguntaste qué dijo Krishna, cuánto tiempo me queda en este mundo. Y, y Narada Muni le dice, y me dijo que muchas, muchas vidas. Y, y el brahmana se sorprende y le dice, bueno, pero ¿y qué estaba haciendo Krishna cuando le preguntaste eso? Y Narada Muni le dice, Krishna estaba pasando el elefante por la cabeza de una aguja. Y Brahma le dice, ah, no te creo nada de lo que me estás diciendo, eso no tiene sentido. ¿Cómo, o sea, cómo se va a estar ocupando en eso y cómo eso va a ser verdad? Y, y entonces Narada Muni se va y se encuentra después de vuelta con el zapatero y el zapatero le dice, ¿y le preguntaste cuál fue su respuesta? Y Narada Muni le dice, bueno, dijo que esta era tu última vida. Y el zapatero se puso súper contento y le dijo, bueno, ¿y qué estaba haciendo Dios o Krishna cuando lo encontraste? Y Narada Muni le dice, estaba pasando un elefante por la cabeza de una aguja. Y el zapatero es como que le brillan los ojos, se pone súper feliz y dice, wow, mi señor adorado es maravilloso, dice, puede hacer actividades inconcebibles. Y, y puede hacer eso, puede hacer que de una semilla crezcan árboles gigantes. Y es como que se queda así como súper feliz de saber de las actividades así, que Dios estaba haciendo. Entonces, Narada Muni ahí entiende un poco la respuesta de Krishna sobre ese tema. Entonces, un poco esa es una historia que ilustra esta cuestión de que la conciencia espiritual, como llamamos nosotros, conciencia de Krishna, o el avance espiritual, no es algo externo, o sea, no depende de la ocupación, no depende de si estamos todo el día ocupados en actividades aparentemente materiales, cumpliendo nuestros deberes, trabajando, estudiando, cuidando de la familia, los hijos, de los padres, o de la situación que tengamos, o sea, de las diferentes responsabilidades que tengamos materialmente. O sea, no depende de la actividad externa, o podemos estar ocupando esto no es todo en eso, o podemos estar todo el día ocupados en actividades aparentemente espirituales, pero lo que realmente determina eh, o lo que realmente nos va a ayudar a progresar espiritualmente va a ser nuestra conciencia, ¿sí? Entonces, un poco lo que estos versos están trayendo. O podemos ocuparnos externamente y hacer como una gran demostración de avance y de religiosidad, pero internamente seguir apegados a todo así, al disfrute egoísta de este mundo. Entonces, eh, de alguna forma eso es como un llamado de atención que nos traen estos versos a hacer como un análisis interno y realmente ver si estamos queriendo hacer algo solamente para recibir reconocimiento, para recibir adoración de otros, ¿no? O sea, tener cuidado de no hacer como un show o de devoción o de espiritualidad externamente, sino que veamos siempre internamente, o intentemos trabajar siempre internamente nuestra sinceridad en esa actividad. Y de alguna forma eso también nos sirve para no juzgar a otros y decir, ah, porque por ahí veo otra persona que aparentemente no está tan ocupada espiritualmente, como era el caso, por ejemplo, en esta historia que conté del zapatero, y creer que otro, o juzgarlo externamente por sus actividades, eh, y cuando en realidad no tenemos como medir así la conciencia, ¿no? O el grado de, de conciencia espiritual que las personas colocan en sus actividades, ¿no? Entonces, siempre es importante recordar eso, que el foco tiene que ser un progreso interno y no y eso va a ser necesario así, el cultivo de conciencia, de conocimiento,
y de conciencia interno y no tanto la actividad externa o lo que hacemos así externamente. Y eso también se conecta con el último punto que quería traer para esta clase, que también tiene que ver eh, con los significados de Prabhupada dentro de esta sección, que es acerca de ver entonces nuestros deberes o nuestras responsabilidades como un vehículo para el progreso espiritual. ¿Sí? O sea, en lugar de ver lo externo como un impedimento, por ahí podemos ver como, si tuviera más tiempo me podría ocupar muchísimo más en actividades espirituales, o si mi vida fuera diferente, o si tuviera otra realidad. Es como que en lugar de ver lo externo como algo que nos pueda ayudar o dejar de ayudar para el avance espiritual, entender que eh, podemos concentrarnos en el desarrollo interno y podemos entonces ver todas esas actividades, todas esas responsabilidades como un vehículo, como algo que nos lleva hacia el camino espiritual, cuando conectamos esas actividades con Krishna. ¿Sí? Entonces y eso es lo que trae este último verso, el verso 9, el último de esta sección. Eh, Acá al final del verso 9, Prabhupada dice: nada se debe hacer para complacer los sentidos, más bien todo se debe hacer en aras de la satisfacción de Krishna. Esta práctica no solo lo salvará a uno de la reacción del trabajo, sino que además lo elevará gradualmente al amoroso servicio trascendental del Señor, que es lo único que puede elevarlo a uno al reino de Dios. Entonces, de alguna forma, podemos ver cómo todas nuestras actividades o todas las situaciones que tenemos, o todas las responsabilidades, todo lo que nos toca cumplir dentro de este mundo, es un camino, en nuestro, como dije, nuestro vehículo que nos lleva a poder avanzar espiritualmente. Si nosotros aprovechamos la oportunidad de hacer todas esas actividades colocando la conciencia correcta, realizándolas de una forma con desapego del resultado, no esperando, así intentando dejar de lado el egoísmo o el desear de forma egoísta el resultado de esas actividades y hacerlas como una manera de satisfacer a Dios o a Krishna. ¿Sí? Entonces, si conecto con Krishna mis actividades y todo lo que hago, de alguna forma lo hago para la satisfacción de Él o como una manera de conectarme con Él, todo lo que estoy haciendo, todo lo que me toca hacer dentro de este mundo acaba siendo lo que me ayuda en realidad a poder progresar espiritualmente, en lugar de lo contrario. Porque al final es nuestra conciencia la que va a determinar nuestro destino, ¿no? Entonces, si no aprovechamos todas esas oportunidades que tenemos y todas las cosas que nos toca hacer, eh, por más que a veces sean difíciles, los deberes, las responsabilidades, cumplir, ¿no? Como le toca a Arjuna, que le tocaba un deber re difícil, si aprovechamos todo eso como una oportunidad de conectar con Krishna y de satisfacer a Krishna a través del cumplimiento de ese deber, tenemos una oportunidad maravillosa en nuestras manos y vamos a poder acercarnos cada vez más de él, ¿no? Entonces, un poco un resumen que estuvimos hablando de esta sección, que va de los versos 3 al 9 del Bhagavad Gita. Hablamos de algunos términos: Jnana Yoga, Karma Yoga, Nishkama, Karma Yoga. Mencioné también Bhakti, del final de este verso 9. Y hablamos de algunos puntos que Prabhupada comenta, y también Krishna en los versos, que es eh, la relación entre filosofía y religión, la necesidad o la importancia de la sinceridad y el valor de nuestras responsabilidades como un vehículo para el progreso espiritual. Entonces voy a cerrar por acá. No sé si alguien por ahí tiene alguna duda, pregunta o comentario que quiera hacer con relación a estos temas que estuvimos hablando. Voy a dejar unos minutos para que piensen. Bueno, si no sé si nadie quiere comentar nada o no tiene ninguna pregunta, vamos entonces a cerrar por acá y los invito a que acompañen la próxima semana
el sábado, también a esta misma hora, la continuación de este estudio por secciones de Baba Gita. Entonces vamos a seguir con el capítulo 9 a partir, en la sección que empieza a partir del verso 10. ¿Sí? Entonces, bueno, muchas gracias. Hare Krishna.